Buenas tardes, una semana más, gracias por estar ahí. Hoy sí que he puesto esto raro. ¿No notan esto raro? Que está enfocado como raro y que lo de atrás se ve como diferente. Bueno, ¿qué iba a decir? Sí, que cuando algunos de ustedes cuando me escriben al mail y que yo siempre escribo de usted, no sé por qué es la manía. Ustedes llámenme lo que quieran. O sea, llámenme como quieran. Claro que no me importa que me traten de tú. Yo a todo el mundo trato de usted, pero porque es una manía que tengo. O sea, no me hagan ni caso. Y hoy tenemos una vez más al profesor Dalmacio Negro. Vale, es como siempre, no he tenido tiempo de hacer nada y he tenido que recurrir a estos libritos así tan pequeños que son como muy apañados, pero es Dalmacio Negro, o sea, tampoco hace falta ninguna excusa para sacar sus libros aquí. Dalmacio Negro, sobre el Estado en España. Editorial Marcial Pons, colección Prudentia Juris, del año 2007... Creo que es del año 2007 y tiene 119 páginas. Así, pequeñito. Y eso, que estos libros están... esta colección que está muy bien, o sea, todavía se encuentra o todavía se encontraba cuando yo los compré. Bueno, colección, el director ¿les suena el nombre? Voy a ver si... No sé si se ha visto, pero les resultará conocido el nombre, Miguel Ayuso. Muchos de ustedes recomiendan sus textos en los comentarios o en el mail. Bueno, la cuestión es, en este libro, Dalmacio Negro, el profesor Dalmacio Negro nos dice que, bueno, ¿qué es un Estado? Un Estado no es cualquier estructura política. Tendemos a utilizar la palabra Estado para definir cualquier estructura política y no es cierto. El Estado es una estructura muy limitada en el espacio y en el tiempo, en Europa, a partir de la época moderna. Claro, nos entrenan para pensar que es simplemente un paso más o otro tipo de estructura igual a las demás. Recuerden lo que decía Thomas Watts, cuyo texto ya sacaremos por aquí y hemos dicho 20.000 veces. El Estado no es el siguiente paso políticamente hablando, es el antipaso, el antisustancialismo, sustancializado, perdón por el trabalenguas, que vive gracias a eliminar todo el resto de relaciones de los individuos y erigirse como única relación o como única institución en una sociedad, y siempre tenderá al totalitarismo. Bueno, pues a ver, nos dice aquí el profesor Dalmacio Negro que la tradición política española es antiestatal o paraestatal, que así como el Estado se articuló en Francia, no se articula en España, no llega a articularse con el matrimonio de los reyes católicos, nos dice aquí Dalmacio Negro. Si hubiera predominado la parte de Castilla, podría haberse articulado un Estado a la europea. Ahora vamos a leerlo. Pero predominó la parte de Fernando, el de Aragón. Aragón es, por tradición, un Estado... ¿Ves? Ya he caído yo en el mismo error en el que caen todos los demás. Una estructura muy descentralizada a nivel político, y fue esa forma que tenía el rey aragonés de hacer las cosas la que predominó luego cuando España se convierte en un imperio, y ese imperio no es un imperio al uso, como después van a ser los imperios coloniales del siglo XIX, los imperios franceses o el francés, el inglés. No, porque en España predomina esa idea de descentralización, unidas diferentes territorios con diferentes tradiciones, con diferentes leyes, unidas arriba, en la cúspide, en la figura del rey, y todo el resto puede ser diferente y no hay ningún drama. Era el imperio una estructura muy descentralizada, no se pretendió hacer otra cosa porque se siguió la tradición española, que es antiestatal. Bueno, nos dice el profesor Dalmacio Negro, a ver... El término Estado corresponde a la realidad concreta de una época concreta y de una constelación política concreta, las de la Europa moderna contemporánea. En puridad no hay Estado hasta que éste es soberano en el sentido de Bodino, de Jean Bodin, que ya ha salido aquí muchas veces. A la verdad, una forma paraestatal, puesto que en todo caso no era neutral ni soberana. Esto era un... a ver, lo que dice aquí el profesor Dalmacio Negro es que la forma de evolucionar de España es justo la contraria de la que evoluciona todo el resto de Europa. En Europa el rey se alía con la burguesía para anular a las aristocracias, y en España, debido a los comuneros,
Los reyes se aliaron con las aristocracias, pero eso permitió que siguiera adelante la tradición descentralizada antiestatal de España, que es la honra de España y la gloria de España. Se convirtió enseguida en España en un imperio continuador de los ideales del medieval, del Sacro Imperio. La monarquía hispánica católica o monarquía de España era una realidad imperial universalista, no particularista, descentralizada, no centralizada, de mando personal, no impersonal u objetivado, de tipo organicista y no mecanicista, no neutral, sino defensora de la ortodoxia. La nación histórica seguía unida en torno a la monarquía, pero sin estar centralizada estatalmente. La unidad la daba, por decirlo así, la pertenencia a la Iglesia. Los esfuerzos del siglo XIX se encaminaron a instituir la estatalidad según el modelo francés del Estado-nación. Pero ni la Constitución ni el Estado existían previamente. Pero ni la Constitución es un Estado, ni existía previamente un Estado ni una nación política, más que en la imaginación de los legisladores gaditanos de 1812. Bueno, y ahora se apunta a la disolución de la nación impulsada desde el mismo Estado. El origen de la concepción cratológica de la política está en Maquiavelo. Sin embargo, todavía no se ha aceptado con todas sus consecuencias la importancia de la afirmación del Estado, máquina de poder, cuya dinámica le lleva a absorber todas las formas del poder y quedarse como única relación de los individuos, como única institución existente, y se eliminarán todas las demás: matrimonio, familia, propiedad privada, todo fuera, todo menos el Estado. Por eso el Estado más desarrollado o el Estado más puro es el Estado fascista. O sea, todo para el Estado, nada fuera del Estado. Por eso la tradición española, que es tradicionalista, siempre es la que menos tiende al fascismo, porque tiende a no reconocer al Estado como institución. El Estado es en sí mismo una forma histórica y de gobierno revolucionaria relativamente reciente. Es fundamental la distinción entre el liberalismo tradicional o político, que se confunde con la tradición occidental de la política originada en el régimen medieval, y entre ese liberalismo y el liberalismo regalista o estatista. Ya dije yo que había dos tipos de liberalismo. A mí me parecía raro que gente tan diferente se llaman todos a sí mismos liberales. Digo, si no están defendiendo lo mismo. Bueno, aquí nos pone que, como ejemplo de liberales regalistas o estatistas, Thomas Hobbes, que ya Bertrand de Jouvenel decía que era liberal. El auge del liberalismo estatista ha ahogado al liberalismo que debiera llamarse político o tradicional, por coincidir con la tradición europea de la libertad política. Libertad colectiva como una actividad libre y social. Libertad colectiva, ¿a qué les suena esto de la libertad colectiva? Pues mientras siga existiendo esa cosa que llamamos Estado, la libertad colectiva no será posible. En España se discutió y rechazó la razón de Estado maquiavélica que justificó la monopolización monárquica de la actividad política mediante la estatalidad, que, repito, en España no ocurrió. El Estado secreta su propio ethos, lo que acaba por enfrentarle al ethos tradicional o a intentar absorber la sociedad. Recuerden que puede haber un gobierno sin que haya Estado. Es lo más frecuente, siendo el caso, por ejemplo, de Norteamérica. Lo típico de si Norteamérica se considera un Estado o no, bueno, está estatalizándose ahora. El caso de Norteamérica, una república, pues el gobierno tiende a ser republicano a menos que sea absoluto. A ver, republicano en el sentido de la politeia aristotélica. En ese sentido se traduce como república. Los perjuicios del derecho constitucional, que sería, el derecho constitucional no es más que el derecho natural del mecanicista orden estatal, advertía que el Estado es una más entre las innumerables formas políticas que han existido, existen y existirán. Debe su prestigio e idolización a que progresivamente se vio en él la posibilidad de realizar el mito de la ciudad perfecta, esos orígenes utópicos del Estado, de todos esos, ponía, creo que lo tiene señalado, decía Dalmacio Negro, aquí, llama la atención en España la práctica ausencia de literatura utópica en el pensamiento político español.
Porque no hace falta, porque España, la tradición política española es antiestatista, no cree en esos cuentos de hadas, o si lo prefieren, cuentos de monstruos o cuentos de demonios, de una gigantesca superestructura totalizadora de mando impersonal que lo puede todo. Aquí eso no ha existido, entonces es que... y los orígenes del Estado en todos esos utopistas. Aquí creo que menciona Dalmacio Negro a Campanella, creo, que ahora no me acuerdo y no lo tengo subrayado. Y aquí es que no hace falta. Aquí no nos hace falta ese tipo, porque en algún momento dice el profesor Dalmacio Negro en este texto, es que es un drama que en España no haya nadie con visión de Estado, porque se ha articulado un Estado sin estadistas, sin nadie que entienda que esa impersonalidad del Estado y pueda domarlo de alguna manera para no convertirse en lo que se está convirtiendo. Pero yo que creo, esto es una intuición, pero yo que creo que la gloria de España no es precisamente eso, el hecho de haber sido políticamente hablando antiestatal. Es solo una intuición. En fin, la idea mito de la ciudad perfecta escondida tras el Estado es la causa eficiente y ejemplar de las ideologías. Religiones seculares, según Raymond Aron, religiones políticas, según Eric Voegelin, a quien ya hemos citado aquí, que compiten por el uso y disfrute del Estado a través de los partidos para realizar sus ideales. A ver... Bueno, pues eso, que lo de América, que en América no había colonias, sino reinos. Las Indias no eran colonias. Ese título del libro de Ricardo Levene describe la realidad. Porque al comenzar su expansión mundial, España pertenece todavía al tipo medieval de cultura y economía. Nos habla un poco también de la guerra civil. Si España era un pueblo muy monárquico, no era por amor al príncipe mismo, ni a la institución real, ni con aquel irreflexivo entusiasmo y devoción servil con que festejaron los franceses el endiosamiento semiasiático de la monarquía de Luis XIV, sino en cuanto el rey era el primer caudillo y el primer soldado del pueblo católico. La primera, que a la decisiva impronta aragonesa se sumó la concepción tradicional del poder político de la Casa de Austria, no era favorable a la centralización del poder, pero Olivares se había dado cuenta de lo que estaba haciendo Richelieu en Francia, la primera gran potencia estatal con plena conciencia de lo que significa la soberanía moderna. Los métodos de Richelieu que atraían todo hacia el Estado. Pero el efecto homogenizador de este último, aunque fue grande, como observó Tocqueville, tampoco llegó a transformar el pueblo en sociedad, tarea que emprendió la Revolución de 1789 politizando la nación. El derecho constitucional inventado por la Revolución Francesa viene a ser el derecho natural del orden estatal. Nos dice aquí Dalmacio Negro, tras recordar que el cristianismo es la única religión que libera el espacio profano, luego lo explicaba muchas veces por qué este tipo de cosas y por qué ha sido Europa la nación, el territorio que ha tirado hacia adelante, ha sido por el cristianismo, por esa forma que tiene de desacralizar el espacio profano, no sé cómo decirlo de otra manera. A ver, más... A fin de cuentas, la monarquía moderna debió su preeminencia al aparato estatal que le permitió distanciarse de la monarquía medieval que tenía carácter republicano en el sentido, una vez más, en el sentido aristotélico de politeia. Dice Novalis, Novalis, ya saben, todos estos románticos que se convierten al catolicismo. Los estados católicos que quedaron siguieron vegetando, no sin sentir imperceptiblemente la influencia dañina de los estados protestantes vecinos. Incluso en el caso francés, la investigación puntualiza cada vez más que el absolutismo no fue de lejos tan absoluto como se había supuesto durante mucho tiempo. En España se fue diluyendo o marchitando la práctica del autogobierno debido a las peculiaridades de la Reconquista, pero la centralización se realizaba en todo caso en la persona del monarca, no en el Estado, excluyéndose la tendencia inherente a la estatalidad a la impersonalización del mando. Aquí había algo más. Aquí, ¿recuerdan? Esto ha salido ya, como el rey Jacobo I de Inglaterra, aquí, ordenó quemar públicamente la Defensio Fidei de Francisco Suárez, que defendía la tradición no estatal española frente a todos esos europeos que estaban ya estatalizando sus naciones. Aquí, el laicismo inherente al cristianismo, religión desmitificadora que libera el espacio profano. No sé por qué he subrayado eso.
Aquí habla de la diferencia entre el pactismo, vale, y no me acuerdo, es que no sé por qué he puesto esto, el pactismo, contrato entre el rey y los súbditos, según el cual el rey, que tiene el deber de reinar, impuesto por Dios, ha de ejercer sus funciones obligatoriamente dentro de la ley. La doctrina aristotélica y medieval del imperio de la ley es inconfundible con el Estado de Derecho. El pactismo fue el más importante freno que encontró el Estado en los albores de la Edad Moderna. Fue sustituido por el politizador contractualismo político. Nos engañan diciendo que que los reyes medievales, la Edad Media oscura, y luego llegaron los modernitos a traernos la libertad, y es más bien justo lo contrario. La más fuerte tradición antimaquiavélica, la oposición a la concepción cartológica de la política, fue la española. Así como la perduración de la ética católica en la economía, la mayor lentitud en la impregnación de la vida de hábitos burgueses que en ningún otro país. Que en España se impidió la transformación inefectiva y morosa de una economía natural en una economía de mercaderías. Todo eso, claro, se está perdiendo, pues porque la tradición política española está desapareciendo. Aquí, como la dinastía borbónica francesa, cuando llega en 1700, se inclinó a la concepción estatal. El más centralista fue Carlos III, importador del absolutismo. A ver, esto es importantísimo, página 68. Un Estado existe principalmente en los corazones y en la mente de su pueblo. Si no cree que existe, ningún ejercicio lógico lo traerá a la vida. Es una verdadera colonización, un verdadero parasitismo de nuestras mentes, de nuestras almas. Vas al Icastontolo y siempre, nadie te lo dice así a las claras, pero se te va metiendo dentro el Estado como única fuente de autoridad, lo público. ¿Por qué obedecemos? Y en realidad obedecemos por conservadurismo, porque nuestros padres obedecieron. ¿Y ellos por qué obedecieron? Porque sus padres obedecieron. O sea, podemos ser súper revolucionarios en todo, en a qué género pertenecemos, en el tipo iba a decir combustibles fósiles, de energía que va a mover nuestros vehículos. Podemos revolucionarlo todo, menos la obediencia política. Eso tiene que estar ahí grabado en piedra hasta el fin de los siglos, según los parásitos públicos estos. A ver, la guerra de independencia de 1808 fue una lucha entre el pueblo español y el Estado más perfeccionado de la época, el francés. Los carlistas, al defender los fueros en regiones muy tradicionales, enturbiadas las ideas por el conflicto dinástico, que fue la causa ocasional de la lucha, se oponían en realidad a la soberanía política, jurídica y a la neutralidad, al principio y a la naturaleza de la estatalidad. Rechazaban los intentos de los liberales de implantar del Estado Rechazaban, por tanto, los intentos de los liberales de implantar del Estado en sus intentos de hacer llegar el poder central a todas partes. A ver, lo he leído bien, ¿eh? El mismo Estado de Franco, a pesar del carácter revolucionario por ambas partes de la guerra civil, tampoco fue demasiado centralista. Se contentó con ser Estado nacional en vez de Estado-nación y tuvo el acierto de no inventar una constitución. Aquí, Cánovas del Castillo. A ver, no sé si leen ustedes los comentarios, o sea, me han puesto verde por criticar a Ortega y Gasset. Vale, a mí me pueden insultar, pero ¿van a insultar a Dalmacio Negro? Porque lo que dice el de Ortega y Gasset es básicamente lo mismo que decía yo. Uno que no se enteró de lo que estaba pasando. Cánovas del Castillo tenía cualidades de hombre de Estado. Bueno, Cánovas del Castillo, la cosa es... claro, dices, Ortega y Gasset en la época esa de la dictadura de Primo de Rivera, luego la Segunda República, pero el régimen anterior es el régimen de la Restauración y la constitución anterior es la constitución alfonsina, la de 1876, la de Cánovas. Dicen, no puedes comparar, me decían en los comentarios, eso con lo que hay ahora. Pues me temo que sí, porque aparte de que la constitución del 76 es la más parecida a la que hay ahora, la del 78, es que, bueno, ahora lo vamos a ver con... Aquí nos explica Dalmacio Negro que se le llama restauración primera a la de Fernando VII, restauración segunda a lo que nosotros llamamos restauración, la de Alfonso XII, y todo lo demás, y a lo de ahora, todo eso de restauración segunda hasta la Guerra Civil, incluida la Segunda República, que ponía otro disfraz más de la restauración, hasta llegar ahora a la tercera restauración con
con el régimen del 78. Bueno, Cánovas del Castillo. Admirador de Bismarck, creía que únicamente cabe la libertad donde hay un Estado muy fuerte y muy poderosamente constituido, pero al mismo tiempo era crítico del Dios-Estado. A ver, es que esta gente, yo alucino, o sea, lo uno o lo otro, es que pues, se permiten ser dos cosas al mismo tiempo. Aquí los fervores estrictamente monárquicos siempre han sido escuetos en España. Es mentira que España haya sido un pueblo monárquico, es lo que decía anteriormente Dalmacio Negro. Se admira al rey en tanto en cuanto primus inter pares, el primero entre los iguales, el primero que va a dar la cara, que va a salir a defender al pueblo. Se admira y se ama a ese rey, no a la institución monárquica o a todos los reyes, como ahora te dicen que la gente era... No, es que la gente no es monárquica, es Juan Carlista. Ahora, claro, sí, ahora lo que sí. Lo siento, el vídeo está quedando muchísimo más largo de lo que yo pensaba que iba a quedar, pero ya no lo voy a volver a grabar ni nada ni historias. Aquí ni siquiera en el siglo XVI, después de todo una democracia frailuna, según la conocida expresión de Menéndez Pelayo, había monarquía propiamente poderosa por ser monarquía. Se podría explicar por el predominio de la tradición republicana en el sentido de Politeia, del régimen, el régimen que así se le llama a las estructuras medievales, en la que el rey, no monarca, era un servidor cuyo rango principal es el de juez. Obsesionado Cánovas por la monarquía como único lazo político posible y de rebote por la cuestión de la legitimidad dinástica, la segunda restauración, que es lo que nosotros llamaríamos restauración, la de Alfonso XII, apoyase el nacionalismo emergente frente al carlismo, que en modo alguno es nacionalista o separatista. Eso es lo que no ha entendido Ortega, esto es lo que no ha entendido mucha gente, pero a lo mejor hay que ser vasco. Esto es una puya, no va por ustedes, para entenderlo. El carlismo y el nacionalismo no tienen absolutamente nada que ver, nada. Yo lo sé, soy de aquí, tengo familia de los dos y no se parecen en nada, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En el auge del nacionalismo se observa una secuencia muy importante. La segunda restauración lo apoyó frente al carlismo y luego frente al obrerismo y al socialismo. La dictadura de Primo de Rivera, que es, según el profesor Dalmacio Negro, una continuación del régimen del 76, de 1876, de la Constitución canovista, de la Restauración, lo mismo que la Segunda República. La dictadura de Primo de Rivera apoyó desde luego al catalán. En la Segunda República, socialistas, izquierdistas en general y parte de los republicanos apoyaron a los nacionalistas para contrarrestar a la derecha. Bajo la dictadura de Franco se privilegió el desarrollo económico de estas dos regiones. Finalmente, en la Tercera Restauración lo constitucionalizó y al final quiere extenderlo a todas partes. El nacionalismo separatista, un negocio de oligarquías locales minoritarias, ha sido fomentado sistemáticamente por el gobierno de la nación, lo que no ocurría con el carlismo. Bueno, el libro es muy interesante, eso. Estoy leyendo todo, que tampoco quiero leerlo todo. Aquí, el fracaso del maurismo, que lo que quería Maura era dar poder a instituciones más pequeñas, a los ayuntamientos, y que su reforma fracasó. La falta de arraigo del Estado explica no solo el tradicionalismo político que adquirió su forma más aguda en el carlismo, sino también, por ejemplo, el auge del anarquismo. Maeztu observó bien que el anarquismo, con su dogmatismo, era heredero de la tradición católica española no estatista. Bueno, ahora vamos acabando. Aquí, página 94-95, que es la crítica a Ortega y Gasset. No voy a ponerme a leer todo esto. Bueno, te pone que al final... de este modo dio alas a los nacionalismos particularistas en contra de lo que él pretendía. ¿Le llevó bajo la influencia de Renan a confundir la nación histórica con la nación política? Aquí, la mitificada república se redujo a ser formalmente, según el título afortunado de un libro de Emiliano Aguado, el último disfraz de la restauración. El agnóstico Ortega, que tanto había contribuido a la causa de la república, se sintió obligado a decir y pronunciar enseguida el famoso «no es esto, no es esto». Ya. Consiguió el nuevo Estado asentar un sentimiento nacional capaz de suscitar una lealtad política y hábitos comparables al de otras naciones estatales. De hecho, la tercera restauración, es decir, la del régimen del 78, ha utilizado el poder del Estado para destruir sistemáticamente el ethos prepolítico de la nación, en el que se asienta todo auténtico orden político. Alió el nacionalismo separatista y el socialismo
y la nación histórica ha estado todo este tiempo bajo la presión de las fuerzas centrífugas nacionalistas y de las lamentables tendencias antiespañolas de de la izquierda nostálgica, no sé qué, no sé qué. Es una equívoca y fraudulenta concesión a la tradición política española no estatal o antiestatal al aceptar la existencia de nacionalidades. Falsifica la realidad, puesto que el nacionalismo que usurpa la representación del regionalismo no es tradicional. El nacionalismo es un producto moderno, con la misma base antisustancialista que pueda tener el Estado, que pueda tener lo demás, que destruye todas las... que quiere quedarse como... lo mismo que... al final es simplemente otra forma más de Estado. Ellos en la cúspide y destruyen todo el resto de instituciones. Se lo digo yo, que estoy aquí en Vizcaya. Aquí no queda nada. No queda familia, ni queda ni matrimonio, ni nada, nada, nada. Aquí lo único que hay es todas las estructuras públicas, todo el parasitismo público. Eso es lo que queda. No quedan ya vínculos no quedan vínculos entre vecinos, entre amistades. Yo vivo en un pueblo pequeño. Ya les he dicho muchas veces que para mí salgo a la calle y todos son desconocidos. ¿Cómo es posible si yo he nacido aquí y toda mi familia es de aquí desde hace no sé cuántas mil generaciones? Pues es posible, porque los estados, en este caso no sería el Estado español, sería pues el pseudoestado nacionalista que al final viene a ser un Estado. Recuerden que el Estado de las autonomías no es un Estado descentralizado, sino un Estado fractal, en el que se repiten las mismas estructuras centralizadas un poco más abajo, pero siguen siendo estructuras centralizadas en las que la gente ya no metes el voto en la cajita y ya no tienes nada que decir ni nada que aportar, más que callarte, pagar impuestos y obedecer. Bueno, pues aquí eso, que no queda nada, se ha destruido, lo han destruido todo. Y el nacionalismo, decía, por la cultura vasca y por Euskadi, no sé qué, mentira. Lo han destruido todo. Aquí no queda ni cultura vasca, ni que no queda nada de eso. Que ves una película de los años 60 que sale el País Vasco y se le ve muchísimo más vasco de lo que se ve ahora. Y gobernaba Franco. Que ahora que es una mentira todo, que no queda nada, no hagan ni caso. Es un invento de las oligarquías locales, el nacionalismo, en el que se mezclan elementos conservadores, marxistas, anarquistas, multiculturalistas, nihilistas, etc. Mientras crecen desorbitadamente el intervencionismo mecanicista del Estado y el despotismo administrativo. De hecho, las comunidades autonómicas, hacen de barrera protectora del consenso de lo que Dalmacio Negro llama el consenso socialdemócrata, la monopolización del poder por ese tipo de oligarquías de inútiles. Bueno, pues esto, las comunidades, que en teoría iban a repartir el poder o acercar al poder al pueblo. ¿Quién se cree esas payasadas? ¿Quién se cree esas cosas que me ponen de mal humor? Bueno, pues las comunidades autonómicas, el Estado de las autonomías, hacen de barrera protectora del consenso, de ese consenso socialdemócrata de oligarquía de partidos, frente a la nación histórica. Peor, con reminiscencias imperiales resucitadas, o peor, inventadas, irracional y utilitariamente muy discutibles, puede inducir una disolución de la unidad nacional contra la que la monarquía no constituye ninguna garantía. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Se está haciendo esto muy largo y sin más. Hasta la semana que viene.